Hola amigos de Sanamente Podcast, feliz de estar en un episodio más junto a ustedes. Les acompaña el día de hoy Tracy González y Eleni Salcedo. Y hoy vamos a estar hablando de un tema demasiado chulo. Un término, vamos a decir, un poquito nuevo, porque le tienen muchos nombres a este tipo de temas, pero vamos a hablar hoy acerca de la higiene emocional. No sé si lo has escuchado. Si lo has escuchado, ojalá y puedas comentar al final de este episodio qué es para ti la higiene emocional y cómo la practicas. Eleni, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Gracias a Dios, súper bien. Y vamos a entrar ya en materia. Me gustaría saber qué tú interpretas cuando escuchas higiene emocional. Bueno, yo creo que son como los pasos que debemos de seguir para estar estables emocionalmente y saber y autoconocer cuáles son las cosas que tal vez no detonan ciertas emociones. Muy bien, entonces miren, higiene emocional, exactamente eso que dices, son estrategias que utilizamos para prevenir el malestar emocional, para cuidarnos, para estar bien, para sentirnos, vamos a decir, emocionalmente estables. O sea que así como usted limpia su casa, uno tiene que limpiarse, uno tiene que limpiar su ambiente, su entorno, y precisamente vamos a entrar bien en materia de qué puedes hacer o qué no, o qué estás haciendo que esté impidiendo que tú tengas una buena higiene emocional, ese autocuidado. O sea, se trata mucho de autocuidarse. Entonces, Ele, yo tengo una preguntita para ti. Okay. ¿Tú has practicado en algún momento la higiene emocional? Y si lo has hecho, ¿cómo lo has hecho? Bueno, yo creo que algo que he aprendido con el tiempo es autoconocerme y saber cuáles son las situaciones en las que me siento más vulnerable. Entonces, creo que ahí es lo que te pudiera decir, que es la primera estrategia que he puesto en práctica, que es identificar cuáles situaciones me vulnerabilizan para entonces tomar como medidas y tratar de afrontarlas o evitarlas que no son tal vez necesarias para mí. Genial. Y esta es una estrategia muy buena y válida porque a veces nos exponemos a situaciones que nos hacen daño, que nos hacen mal, y es ahí donde entonces dejamos de tener higiene emocional, porque entonces todo el tiempo aceptamos como bueno y válido eso que nos hace daño. Así Eso es. que nos maltrata, que nos lacera, que nos lastima. O sea que hay que tener mucho cuidado a lo que uno se expone. 100%. Bien, ok, entonces yo tengo aquí un chivito para las preguntas. Vamos a ver, Ele. Mira, algo muy importante de mantener una higiene emocional es que la higiene emocional es preventiva. Hay muchos problemas emocionales y mentales que se pudiesen evitar, prevenir, como bien dije, si uno tiene un buen cuidado de sí mismo, de lo que uno piensa, de lo que uno siente. Yo creo que por eso también se ha popularizado un poquito más en este tiempo el tema de cuidarte, de ir al psicólogo, que se ha normalizado un poquito más, sí. Incluso de visitar al psiquiatra, de hacer más cosas pro a nosotros mismos. Entonces, hay 4 estrategias que nosotras queremos compartir contigo, que son muy básicas, y una de ellas es atiende el dolor. Eleni, déjame preguntarte, cuando a ti te duele la barriga, ¿a dónde tú vas? O sea, que es un dolor ya bien, bien crónico, ¿a dónde tú vas? Bueno, yo voy al doctor, que es lo recomendable. Exacto, y cuando te duele la espalda o tú te caes y te diste un golpe en la espalda, ¿a dónde tú vas? Al ortopeda. Que es un médico, ¿verdad? Especialista. Entonces, así como tú vas al médico cuando tienes un dolor físico, tú deberías atender tu dolor emocional. Tú deberías atender tu dolor mental. Ese trauma que tienes, eso que sucedió, que no te hizo bien, esa experiencia que viviste. Y yo creo que todavía, quiero que me digas tu opinión, la gente tiene un poco de reservas con atender el dolor emocional. Sí, creo que lo que pasa es que le tenemos miedo a tomar acción porque dentro de nuestro dolor y nuestro sufrimiento o nuestra situación específica, como que nos acomodamos. Entonces, Totalmente. tomar acción para cambiar algo que me acomoda o que me identifica, porque muchas personas se identifican desde desde la victimización. Entonces, como ya voy a dejar de ser la víctima, no es una carta que tal vez de manera inconsciente no
quiera jugar, entonces como que no quiero tomar acción para salir de ahí. Y tú dijiste algo muy, muy clave, qué bueno que lo mencionaste, y fue la palabra miedo. Tenemos miedo a la pérdida, porque obviamente cuando uno hace higiene emocional, uno tiene que tomar ciertas decisiones, y ahí puede que se vayan personas, que se vayan experiencias que quizás tú habías decidido, valga la redundancia, experimentar. Y o sea, que ese miedo te limita muchísimo. Sí, o sea, limita. Y te condena a tú estar o vivir bajo un espacio con personas que no te hacen bien. También pasa, Tracy, que las personas creen que deben de sufrir obligado. Ay, sí, Dios mío. Nosotros, el ser humano como que tiene por creencia, lo que estaba diciendo ahorita, ser mártir. Sí. Entonces, si por ejemplo en la maternidad hay alguna manera de hacer las cosas, es algo que pasa mucho en la maternidad, que es lo que he visto de las madres a mi alrededor, que tienen algo que... Hay una imagen específica de que la madre desde los tiempos antiguos son mártires, son sacrificadas. Entonces toman decisiones que le afectan su salud mental desde la lactancia o hasta cierta manera de alimentar o criar a su bebé. Entonces, toman decisiones en base a lo más difícil y no en base a la conveniencia de su estabilidad mental y emocional. Wow. Para entonces yo identificarme de que no, porque que las madres tenemos que sufrir, las madres somos sacrificadas, tenemos que pasar trabajo, tenemos que ser infelices, o sea, amo a mi hijo, pero tengo que ser mártir. Todo lo que importa es ser mamá. Se olvidan de la mujer, se olvidan del ser humano. Sí, es un ejemplo, pero pasa con muchas cosas, que tomamos la decisión, que es lo que supuestamente se espera de nosotros, que hablamos anteriormente de las expectativas, pero nos pone en una situación de sufrimiento. Entonces, no necesariamente tenemos que tomar ese camino. Totalmente, o sea, wow, lo que dijiste, o sea, fue como que mi cerebro explotó, literalmente. Y ella dijo algo muy importante, en otras palabras, pero es lo que quiere decir, y es que las creencias que tienes se alimentan del dolor. Sí. O sea, cualquier creencia que tú tengas respecto a lo que sea, se puede estar alimentando del dolor, y es lo que te hace quedarte ahí, para no enfrentar, para no salir de esa zona víctima. O sea que ya tú tienes, si tú sabes que tienes un dolor y que tienes una creencia de que tú tienes que ser mártir, por ejemplo, como el ejemplo que dio Eleni, ya tú sabes que lo que tienes que hacer es desmontar esa creencia. O sea, miren el poder de la información, de tú estar empoderado e informarte de lo que te sucede. Sí. Entonces, muy bien. Tenemos además, detén el sangrado emocional, y me explico. ¿Qué tú entiendes, Eleni, así de manera, solamente por escuchar la pregunta, qué tú entiendes que es sangrado emocional? Bueno, el sangrado emocional yo me lo imagino como algo constante, pero sobre todo como la primera palabra que me viene a la mente es como profundo. Un sufrimiento profundo o una situación en la que tú estás sumergido de una manera tan profunda que tú no encuentras cómo salir de ahí y tus sentimientos y emociones son muy intensos. Totalmente. Y se relaciona un poquito con lo que estábamos hablando ahorita, que tú decías que hay personas que se mantienen ahí, en el dolor. Lo primero es que cuando usted está sangrando, obviamente es porque está sucediendo algo que lo está hiriendo, ¿verdad? Posiblemente eso sea una persona. Sí. Posiblemente tú sabes que tienes que alejarte de esa persona. Pero el apego, el quedarte ahí, el no enfrentar que hay algo que te está doliendo, que te está lastimando, lo que hace es que te mantiene en el lugar donde te están lastimando, donde te están hiriendo. O sea, que si yo vengo, agarro tu mano y te clavo, ¿verdad?, un cuchillo, te está doliendo, pero tú prefieres quedarte a mi lado y que yo te siga acuchillando, se dice, y que yo te siga acuchillando, en vez de decir, no, espérate, es que esto no es saludable para mí. Pararte, quitarte el cuchillo e irte. Sí. O sea, lo estoy diciendo muy gráfico para que lo entiendan. O sea, preferimos seguir sangrando o ponerle una curita y no sanar la herida realmente. Entonces, cada vez que tú quieras venir a embromarme la herida, entonces yo voy a sangrar. Tracy, ¿y cómo identificamos cuando una persona tiene una condición de depresión severa? Si es que la persona no tiene las competencias para salir de ahí, o cómo en el caso, porque estamos hablando de situaciones ya más
más leve, más distintas. Pero ya cuando es una persona que está en una depresión severa, ¿qué puede hacer? O cómo, o cuáles son los recursos que debe de buscar para tener una higiene emocional que lo ayude a salir de ahí. Mira, lo primero es que una persona con depresión no va a pensar en tener higiene emocional. O sea, ya cuando uno es una depresión severa, ya mentalmente, emocionalmente, es una persona que se ha bloqueado por mucho tiempo. ¿Qué es lo ideal? Que cuando usted comienza a tener una tristeza profunda, que pasa una semana y usted está triste, que pasan 2 semanas y usted sigue triste, que pasan 6 semanas y usted sigue triste, en ese momento todavía la persona tiene un poquito de agilidad mental para pedir la ayuda. Muchas veces no la piden por temor a que lo juzguen, a que le digan que están loco, a que no lo tomen en cuenta, a que piensen que están exagerando. Entonces, todavía en ese momento, si me estás viendo y estás pasando por una tristeza profunda, lo ideal es comenzar a pedir ayuda en ese momento. Y si hay alguien que está a tu alrededor, que está observándote y que está viendo que tu actitud cambió, que tu personalidad se ha apagado un poquito, que no suele hacer las cosas que hacía antes, que la alimentación ha cambiado, son cosas básicas que tú puedes ver en una persona que tú conoces. Sí. O sea, yo sé cuando tú estás triste y yo sé cuando tú estás más feliz o cuando tú estás ocupada, porque te conozco. Yo sé cuando algo te preocupa. Entonces, tú igual a mí. O sea, tú me conoces hasta durmiendo. Entonces, cuando hay una persona que está en esa situación, también quienes están alrededor tienen una responsabilidad de ir guiando a esa persona para que pueda sentirse cómodo de buscar la ayuda. Si está, vuelvo y repito, en una depresión severa, que ya no es moderada, entonces es muy difícil que la persona por sí misma se dé cuenta de que tiene que buscar higiene emocional. Quizá lo piensa en algún momento, pero llevarlo a la acción no tiene las herramientas para hacerlo. Exacto. Entonces, porque estamos hablando de que a nivel cerebral Cognitivo. y a nivel exacto, hay unas sustancias químicas que no se están produciendo de la manera que se tienen que producir para que esa persona esté feliz, tenga ánimos. Ahí la dopamina, la serotonina, la oxitocina, la noradrenalina no están haciendo la función que tienen que hacer porque los niveles están muy bajos. Entonces, lo ideal es que quien esté acompañando a esa persona busque la ayuda idónea para esa persona. Así es. Entonces, Tracy, vamos a recapitular. Faltan... Después del sangrado, de parar el sangrado emocional, ¿qué es el siguiente paso para tener una rutina o contemplar estrategias para la higiene emocional? Mira, otra estrategia es el músculo de la autoestima. Debemos trabajar el músculo de la autoestima. La gente tiende a menospreciar el poder de la autoestima. Y lo ve como un pico, como ya en este momento tengo la autoestima alta, de por vida la tendré. Y no lo ve como algo que es irregular, es una gráfica que varía. Sí, totalmente. Entonces, mira, la autoestima es importante para nuestra higiene emocional porque nos ayuda a determinar nuestro valor. ¿Cuál es nuestro valor? Si conocemos cuál es nuestro valor, vamos a comenzar a tomar mejores decisiones, vamos a comenzar a pensar de otra manera respecto a nosotros y al mundo, vamos a aprender a elegir desde otro lugar. Entonces, la autoestima juega un papel fundamental. Ahora, hay algo muy importante. Autoestima no es lo mismo que amor propio. Autoestima, tu autoestima se va desarrollando desde tu niñez, por las experiencias, por las creencias que tienes, por lo que te dice papá, mamá, los amigos. Y el amor propio, independientemente de lo que tú pienses, creas o sientas, es la acción que tú haces para estar bien contigo. O sea, es algo voluntario. Tú decides hoy tomarte 8 vasos de agua porque tú sabes que eso le beneficia a tu salud. Tú hoy decides ir al psicólogo porque tú sabes que estás pasando por una situación que no puedes manejar, sea grande o pequeña. Cuando uno está en una situación, por ejemplo, legal, uno acude a un abogado, en tu caso que eres abogada. O sea, yo acciono para cuidarme de ciertas cosas que me están dañando a nivel legal y acudo contigo. Eso es un acto también de amor propio. O sea, encontrar a las personas idóneas que te van a ayudar y que te van a acompañar. O sea que autoestima la tienes, todo el mundo tiene. Ahora, no todo el mundo acciona y tiene amor propio, que son 2 cosas diferentes. Entonces, otra estrategia,
cuidar ese músculo de la autoestima. Por último, tenemos la cuarta estrategia, Eleni, que es cuidar tus pensamientos, que completamente es ganar salud. Y ahí llama la atención. Sí, y ahí voy a una pregunta. ¿Tú sientes, Ele, que tus pensamientos han influenciado de manera negativa en ti en algún momento? Sí, definitivamente, muchas veces. Y es algo que de manera cotidiana, creo que todos luchamos con eso. A mí me pasa en el sentido de la productividad, y es algo que hablamos en el live que hicimos, que es como un círculo vicioso. Entonces llega a mí, y también pasa con los hábitos alimenticios que estoy implementando. Me pasa que, por ejemplo, bueno, hoy hice 5 tareas y eran 10, pero hice 5. No lo veo así. O sea, como que inconscientemente lo que digo es que me faltaron 5. Ya mañana va a ser un día malo porque me faltan 5 tareas, entonces las tareas del día de mañana se me van a acumular con las que me faltaron del día de hoy. Y ya me estoy autosaboteando. Y te cargas. Entonces ahí se afecta mi productividad. Totalmente. Entonces pasa también al nivel personal. Y como te decía, con los hábitos alimenticios. Bueno, hoy me comí una galleta que no debía. Entonces ya significa que hoy todo el día estuvo perdido. Entonces ya para qué me ha pasado, tal vez no ahora mismo, porque tal vez tengo más estabilidad emocional para ser más constante. Pero anteriormente, cuando intentaba implementar estos hábitos, que es una lucha constante de todo ser humano, que siempre estamos tratando de comer mejor y tomar mejores decisiones, pero me pasaba más antes, cuando tenía menos estabilidad emocional, que yo decía, bueno, ya yo me comí la galleta, entonces eso significa que puedo cenar cualquier cosa que esté fuera de una buena decisión alimenticia dentro de mi régimen. Entonces ya, porque yo me comí esa galleta, ya todo se fue a la borda. Entonces empiezo mañana o empiezo el lunes. Entonces son como que pensamientos negativos. Yo siempre menciono estos aspectos de mi vida, el laboral y mi intención de mejorar mis hábitos alimenticios, porque es lo que es tu debilidad. Ahora mismo es mi talón de Aquiles. Sí. O sea, es sentirme que doy lo mejor de mí, que hago todo lo que debo de hacer en esa parte de mi vida, porque creo que ya las otras las están un poquito controladas, pero ahí es como que todo mi enfoque y esfuerzo como que está enfocado. Totalmente. Y voy a brevemente también a compartir una experiencia de algo muy básico para que vean cómo nuestros pensamientos pueden cambiar la perspectiva de todo. El otro día yo lo subí a las historias, mi perrita Sol, la más pequeñita, me dañó un zapato que yo utilizo mucho para trabajar, que es mi zapato favorito, le dañó el tacón. En ese momento yo comencé a experimentar ira, que es una emoción. La ira es una emoción y es necesaria sentirla, ¿ok? Es igual de importante que sentir amor. Puedo identificar la emoción que continúa la ira, que por eso es importante conocer las emociones y los sentimientos. El sentimiento es una consecuencia de una emoción. Y yo experimenté ira y luego experimenté frustración. ¿Por qué? Porque el zapato me costó dinero, porque yo tenía mucho tiempo con él, estaba nuevo, es muy cómodo para yo trabajar, me gustaba. Y de repente, cuando hago introspección y pienso en todo esto, en cuestión de segundos, mi actitud cambió por completo. Yo tenía un pensamiento, como yo le digo, el pensamiento oscuro, que venía a acercarse a decirme, te dañó el zapato, y ahora qué tú vas a hacer, y vas a tener que comprar un zapato nuevo. Y, o sea, la realidad es que viene el pensamiento blanco, que es el pensamiento realista, donde me dice, mira, tú tienes un closet gracias a papá Dios, con más zapatos, tienes en algún momento el dinero para comprarte otro zapato, el mundo no se va a acabar por un zapato, no pasa nada, ya no tienes nada que hacer más que buscar la solución. Entonces, constantemente vivimos manejando el pensamiento oscuro y el pensamiento blanco. Es una batalla constante. Y es una batalla constante, pero si tú te haces consciente de lo que sientes y traes y aproximas el pensamiento realista, que es el pensamiento blanco, te vas a dar cuenta que nada es tan grande como tu mente te lo está diciendo. Y el control de la mente es súper importante. Así es. Yo estoy leyendo un libro que se llama El Poder de la Mente, El Poder de la Hora, perdón. Sí, yo lo quiero leer. Sí, yo lo he promocionado, mi amor, como que es mío. Está en el Instagram de Sanamente, recomendado, sí. Pero lo vamos a subir nuevamente y vamos a ver si lo subimos también en el feed. Y habla mucho de eso, así que está buenísimo. Sí, se los recomendamos. Desde que Tracy lo termine, lo voy a leer yo. Sí, claro que yes, claro que yes. Entonces,
Una pregunta. ¿Tú crees, Eleni, que todo el mundo tiene la oportunidad o la capacidad de tener higiene emocional? Yo creo que todo el mundo tiene la capacidad de elegir si quiere tener higiene emocional, porque aunque sería lo ideal que todos fundamentáramos estrategias en base a autoconocimiento, ¿verdad? Para tener la mejor salud mental posible, creo que no todo el mundo está tal vez tan empapado con el tema, o tal vez le falten algunas de las estrategias que tú mencionaste. Por ejemplo, tal vez falte tomar acción, pero sí tal vez ejerzo mi músculo de la autoestima. Entonces creo que a veces de manera inconsciente, porque no tenemos el conocimiento todos de lo que es la higiene emocional hasta este episodio, entonces de manera inconsciente las personas llevan algunos pasos, pero no todos. Y tú sabes por qué yo te lo pregunto, porque mucha gente puede pensar que este tipo de cosas solamente tiene tiempo de hacerlo una persona de clase media alta. No necesariamente. ¿Por qué? Porque lamentablemente, y me voy a ir un poquito a lo social, en los barrios no se habla de eso. No. En los barrios no se habla de que yo voy a un barrio ahora mismo a decir, usted sabe lo que es higiene emocional, me van a ver con cara de loca. Y todavía es un tema más profundo. Es un tema más profundo que está muy relacionado al presupuesto para salud mental. Exactamente. Y lo quería aterrizar de esta manera porque lamentablemente todos deberíamos tener estrategias para cuidar nuestra salud mental, pero una persona de bajos recursos, donde quizás a la escuela que fueron no le enseñaron esto, es más, al colegio que yo fui, que fue un colegio que no fue un colegio público, fue un colegio privado, en ningún momento a mí me enseñaron inteligencia emocional. O sea, por ningún lado pasó, higiene emocional menos. O sea, que también, vamos a decir, uno en algún momento también careció de eso. Lo que pasa es que uno pasa página para la izquierda, y en mi caso yo trabajo con eso. Pero me preocupa muchísimo que no todo el mundo tenga acceso a tener este tipo de conocimientos. Sí. Porque por eso es que hay tantas personas luchando consigo mismos y ni siquiera saben qué es lo que les pasa. ¿Qué es lo que les pasa? Así es. Y algo que es fundamental para esto es el presupuesto de salud pública para salud mental. Te cuento, Tracy, que si mal no recuerdo, estaba oyendo la noticia en esta semana y el presupuesto para salud mental no llega ni siquiera a 1%. Entonces, es muy lamentable, es muy triste, pero es la realidad. Entonces, vamos a tratar todos los días de aportar nosotras desde el lugar que estamos en la sociedad con este contenido gratuito para que todo el que le pueda llegar. Por eso es tan importante que ustedes lo compartan, lo reproduzcan, le den like, para que se viralice nuestra información y le pueda servir a alguien. Y también existen líneas de psicólogos de bajo costo que vamos a tratar de publicarla también en las historias. Totalmente. Igual, recordarles que si también necesitan mi ayuda, duda, pregunta, lo que sea, yo estoy completamente a la disposición de manera gratuita. Entonces, ya para finalizar, vamos a compartir con cada persona que nos está viendo o que nos está escuchando qué puede indicarnos a nosotros que estamos teniendo que no estamos teniendo higiene emocional, Lo primero es estar a la defensiva todo el tiempo. Nos victimizamos y creemos que el mundo está en contra nuestra. Eso pasa mucho. O sea, cuando, por ejemplo, tú me dices algo a mí para corregirme, para que yo esté bien, para lo que sea, si yo todo el tiempo tu comentario o tu consejo lo asumo como que tú me estás atacando, es porque hay algo en mí que yo tengo que trabajar. Sí. Porque si todo el tiempo me siento atacada, hay un problema. O sea, conmigo, no contigo. También tenemos, a ver qué tú piensas de esta, ser excesivamente críticos. Cuando todo el tiempo estamos criticando a alguien. Okay. Y pues funciona también con nosotros mismos. Claro, es un impedimento. Buen punto. Es un impedimento a tu tener higiene emocional. Sí. Porque te estás enfocando todo el tiempo en lo negativo de ti y de otras personas. Exactamente. Entonces es algo como de doble vía. Sí. Porque eso denota como, diría yo, como una inconformidad constante. Exacto. Esa es la palabra. Quédense con eso, por favor. Inconformidad constante. También tenemos la falta de entusiasmo. Cuando uno no está teniendo la higiene emocional correcta, discúlpenme la palabra, todo le hiede y nada le huele. O sea,
es una cosa que todo te molesta, que Sí. todo te irrita. A mí me ha pasado, ojo, Ujú, yo soy humana. Y yo tuve un tiempo donde las cosas que hasta me hacían reír no me daban gracia. ujú, Era como que yo vivía como peleando con el mundo, ujú. por así decirlo. Sí. Entonces, tenemos la falta de empatía. Eso para mí es lo más difícil de una persona, o sea, lo más difícil de lidiar con una persona, que sea una persona apática, porque es alguien que no denota o no demuestra sus sentimientos, entonces tú ni siquiera sabes lo que está pensando. Para mí es un peligro. Totalmente, totalmente. ¿Te ha pasado que te has rodeado en algún momento de personas que tú sientes que no tienen empatía en lo absoluto? Sí, creo que sí. Creo que, gracias a Dios, de manera reciente no. Pero sí en el pasado te pudiera decir que me vinculé con amistades que no necesariamente eran las personas más empáticas. Ok. Y en su momento, por la inmadurez o lo que sea, como que no lo analizaba así. Pero sí ahora con más conciencia puedo como que verlo. Y sus acciones eran acciones que laceraban a las Ujú. personas de su alrededor. O sea que finalmente recordarte que para tener una buena higiene emocional es importante que hagas introspección, que cuides lo que escuchas, lo que ves, de quiénes te rodeas, qué estás consumiendo. Esa es la pregunta. ¿Qué estás consumiendo? Si ya practicas higiene emocional, excelente, continúa haciéndolo. Eso es algo de todos los días. Así es. Igual nosotras, que vamos aprendiendo también en el camino, vamos a seguir cultivando nuestra higiene emocional. ¿Qué te parece, Ele? Sí, y déjenos en los comentarios qué ustedes hacen o cómo ustedes han visto estas informaciones que le estamos brindando y cómo piensan ponerla en práctica. Totalmente. Recuerden que pueden encontrarnos en Spotify, obviamente vía YouTube, como Sanamente Podcast, gracias a Lux Studio, y que en Instagram pueden encontrarme como Tracy, la psicóloga, nuevo user. Y a mí como Eleni Salcedo. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias, Ele, por estar aquí conmigo. A ti, gracias a los estudios. Bye. Bye.